Me operaron del corazón y mis 5 hijos juraron cuidarme. Pasaron 20 días y ni una sola visita. Pura soledad. Soy Hortensia, 73 años, viuda de carácter firme. Creyeron que moría, pero mi firma les arruinará la vida. El primer recuerdo que tengo al despertar de la anestesia es el sonido rítmico de una máquina y un dolor que me partía el pecho en 2. Literalmente en 2. El cirujano me había abierto el esternón como si fuera un mueble viejo que necesitaba reparación urgente. Tenía la boca seca, con sabor a metal y a medicina, y los párpados me pesaban como si estuvieran hechos de plomo. Apenas pude abrir los ojos. Busqué a mi alrededor la sombra de alguno de mis muchachos. Ernesto, Carmela, Julián, Silvia, Gustavo. Cualquiera de los 5. Habían hecho un teatro maravilloso en la sala de espera antes de que me llevaran al quirófano. Un coro perfectamente ensayado de voces preocupadas que decían: «Nos turnamos para cuidarte, mamá. Tú no te preocupes por nada. Nosotros nos hacemos cargo de todo». No había nadie. Solo la pared blanca del hospital y un reloj de manecillas que marcaba las 3 de la tarde. Pensé que era el primer día. El día de la confusión. Seguramente Ernesto, que es abogado y siempre dice estar tapado de trabajo, tuvo una audiencia de emergencia. O tal vez Carmela no encontró con quién dejar a sus niños. Siempre he sido una mujer práctica. Durante 40 años fui dueña de la ferretería El Tornillo, en el corazón de un barrio donde la gente habla fuerte y trabaja duro. Detrás de ese mostrador aprendí a medir clavos, a mezclar pintura, a cortar vidrio y sobre todo a entender a la gente. La ferretería me enseñó que la vida es material y concreta. Por eso, ese primer día, justifiqué la ausencia de mis hijos con la misma frialdad con la que anotaba las deudas de mis clientes en mi vieja libreta de cuentas de tapa de hule verde. Una libreta que, por costumbre de comerciante, guardé en mi bolso antes de internarme. Pero llegó el segundo día, y luego el tercero, y el cuarto. El dolor en el pecho era una brasa ardiente cada vez que intentaba respirar profundo, pero ese dolor físico empezó a competir con un ardor muy distinto en la boca del estómago. Las enfermeras entraban y salían. Me tomaban la presión, me cambiaban el suero, me ayudaban a acomodarme en la cama porque yo sola no podía mover ni un centímetro de mi propio cuerpo. Cada vez que la puerta se abría, yo giraba la cabeza con la esperanza boba de ver asomar la cara de alguno de mis 5 hijos. Al 5.º día, el silencio en mi habitación ya no era solo la ausencia de ruido. Era un mensaje claro y contundente. El hospital tenía su propia rutina mecánica. El chirrido del carrito de los medicamentos, el olor a desinfectante barato de limón, el sabor desabrido de la gelatina de dieta. Todo se volvía insoportable cuando lo único que tienes para distraerte son tus propios pensamientos. Me quedaba mirando el techo y repasaba mi vida entera. Yo me quedé viuda muy joven. Mi marido me dejó la ferretería y 5 bocas que alimentar. Me partí el lomo, me llené las manos de callos y grasa para que a ninguno le faltara nada. Vendí mis mejores herramientas para pagarle la universidad a Ernesto. Le compré todos los electrodomésticos a Carmela cuando se casó para que tuviera un hogar decente. Saqué a Julián de 3 quiebras de negocios absurdos, pagando sus deudas con el sudor de mi frente. Le di a Silvia el enganche para su casa porque la niña no quería vivir en alquiler. Y a Gustavo, el menor y el más irresponsable, le pagué abogados para sacarlo de problemas que ni siquiera quiero recordar. Llegó el día 10. La herida empezó a picar, señal de que estaba sanando por fuera, pero por dentro algo se estaba pudriendo. Esa mañana me obligaron a levantarme y caminar unos pasos. Me dieron una almohadita en forma de corazón para que la abrazara fuerte contra mi pecho si me daban ganas de toser, porque un estornudo o una tos podían hacerme sentir que me desgarraba por dentro. Caminé por el pasillo del ala de cardiología, arrastrando los pies, sosteniendo el poste del suero. Vi otras habitaciones, vi a ancianos rodeados de nietos. Vi a mujeres de mi edad, a las que sus nueras les peinaban el cabello. Vi a hijos durmiendo en sillas incómodas de plástico, solo para no dejar a sus madres solas en la madrugada. Y yo, Hortensia, la mujer fuerte del barrio, la que despachaba bultos de cemento, caminaba sola como un fantasma en bata de hospital. El día 12 fue el punto de quiebre. Fue el momento exacto en que la venda de los ojos se me cayó al piso
y se hizo polvo. Mi enfermera de turno se llamaba Lidia, una mujer joven, de manos suaves y mirada compasiva. Lidia me estaba ayudando a bañarme con esponja porque yo todavía no podía levantar los brazos por encima de los hombros. Ella me secaba la espalda con cuidado, tratando de no lastimarme. De pronto se detuvo un momento. Me miró a través del espejo del pequeño baño y me hizo la pregunta que me atravesó el alma más rápido que el bisturí del cirujano. «Señora Hortensia, disculpe que me meta, pero ¿usted tiene familia?» Me quedé paralizada. El jabón de glicerina resbaló de mis manos y cayó al piso de la ducha con un ruido sordo. Sentí que la sangre se me iba a los pies. Era la vergüenza. Una vergüenza tan grande, tan pesada, que me costó encontrar la voz. Por un segundo de debilidad, estuve a punto de llorar. Estuve a punto de decirle que tenía 5 hijos, 5 pedazos de mi propia carne, que respiraban y caminaban por este mundo gracias a mí. Pero mi orgullo de ferretera me salvó. No iba a permitir que nadie me tuviera lástima. Yo odio la lástima. El óxido se come al hierro, y la lástima se come el espíritu. «Tengo 5», respondí con la voz ronca, mirando mi propio reflejo demacrado en el espejo. «Pero son gente muy importante, muy ocupados todos. Yo les pedí que no vinieran. No me gustan los alborotos en los hospitales». Lidia asintió en silencio, pero yo vi en sus ojos que no me creyó ni una sola palabra. Ella sabía la verdad. Los enfermeros lo saben todo. Ven quién viene, quién llama, quién abandona. Ese día, cuando volví a mi cama, pedí que me alcanzaran mi bolso. Saqué mi vieja libreta de cuentas de tapa de hule verde. La abrí en las páginas del medio. Ahí no había anotaciones de tornillos ni de latas de pintura. Ahí tenía anotados los números de teléfono de mis hijos, sus fechas de cumpleaños y un pequeño resumen del testamento que redacté hace 10 años. 10 años atrás, cuando me diagnosticaron los primeros soplos en el corazón, fui a la notaría del licenciado Morales. Dejé todo arreglado. La casa, que es grande y está en una zona que ahora vale mucho dinero. El local comercial de la ferretería, que sigue siendo mío aunque lo tengo alquilado. Y mis ahorros en el banco, el dinero de toda una vida de no comprarme ropa nueva para darles a ellos. Todo estaba dividido en 5 partes exactamente iguales, 20% para cada uno. La justicia de una madre ciega. Esa tarde en el hospital, mirando mi libreta, repasé cada uno de esos nombres. Ernesto, Carmela, Julián, Silvia, Gustavo. Los pronuncié en voz baja, saboreando la amargura de cada sílaba. Entendí lo que estaba pasando. Era pura matemática, pura lógica de la gente egoísta. Si yo moría en la cirugía, ellos se repartían el botín y lloraban un rato en el velorio, quedando como los hijos perfectos ante los vecinos. Si yo sobrevivía, el hospital se encargaba de mí hasta que estuviera lista para irme, ahorrándoles el trabajo sucio de limpiar mis heridas, de aguantar mis quejas, de pasar noches sin dormir. Ellos simplemente me habían dejado en depósito, como quien deja un electrodoméstico descompuesto en el taller y espera que lo llamen cuando ya esté arreglado. Los días 15 al 19 fueron de una claridad mental espantosa. El dolor físico disminuyó, pero mi mente trabajaba a una velocidad que me asustaba. Dejé de mirar hacia la puerta. Dejé de esperar. La tristeza se fue por el mismo desagüe por donde se iba el agua de mis duchas solitarias. En lugar de tristeza, un calor nuevo, oscuro y poderoso, empezó a instalarse en mi pecho reparado. Era indignación. Era rabia pura y concentrada. Una rabia fría, calculadora. Me di cuenta de la trampa invisible de la vejez. Cuando te vuelves viejo, tus hijos empiezan a verte como un mueble antiguo. Te toleran, te sacuden el polvo de vez en cuando, pero en el fondo solo esperan el momento de heredar la madera. Llegó el día 20, el día del alta médica. El doctor pasó a primera hora de la mañana. Me revisó la cicatriz, escuchó mi corazón con el estetoscopio y sonrió. Me dijo que mi recuperación era un milagro para mi edad, que tenía un corazón fuerte. Yo le contesté por dentro que mi corazón ahora era de acero inoxidable. Me firmó los papeles del alta y me indicó que ya podía llamar a mis familiares para que me vinieran a buscar. Tienen que traer una silla de ruedas hasta la puerta, señora Hortensia. No puede hacer esfuerzos bruscos. Y recuerde,
Necesita reposo absoluto en casa, alguien que le cocine y la asista por lo menos 2 semanas más. Le di las gracias al doctor con un movimiento de cabeza. Cuando me quedé sola en la habitación, miré el teléfono fijo que estaba sobre la mesita de noche. Podía llamarlos. Podía marcar el número de Ernesto y decirle que viniera por mí. Sabía que vendría. Pondría una excusa barata sobre un viaje de negocios repentino y me llevaría a casa haciéndose el salvador. Pero no toqué el teléfono. Con movimientos lentos, milimétricos, me levanté de la cama. El pecho me tiraba. Una presión sorda me recordaba que me habían serruchado los huesos hacía menos de 3 semanas. Abrí el pequeño armario de metal de la habitación. Ahí estaba mi ropa, la misma que traía el día que ingresé. Una falda gris, una blusa de botones al frente y mis zapatos de tacón bajo. Me tomó 45 minutos vestirme. Cada botón de la blusa era un desafío contra el dolor. Tuve que sentarme 3 veces en el borde de la cama para recuperar el aliento. Sudaba frío, pero cada vez que sentía que no podía más, recordaba la promesa vacía en la sala de espera. Nos turnamos para cuidarte, mamá. Esa frase me daba la fuerza bruta que necesitaba. Me cepillé el cabello cano. Me puse un poco de polvo en la cara frente al espejo del baño. No iba a salir de ese hospital con cara de víctima. Tomé mi bolso, asegurándome de que mi libreta de hule verde estuviera adentro junto con mi documento de identidad. Cuando salí al pasillo, la enfermera Lidia me vio y corrió hacia mí con los ojos muy abiertos. «Señora Hortensia, ¿qué hace de pie? ¿Ya llegó su familia? Déjeme traerle una silla de ruedas». Levanté una mano para detenerla. No fue un gesto agresivo, sino de autoridad total, la misma autoridad con la que ordenaba mi ferretería. «No, Lidia, mi familia no ha llegado ni va a llegar, y no quiero la silla de ruedas. Voy a salir caminando de este lugar». Ella intentó protestar, me habló de las reglas del hospital, del peligro de marearme, de las escaleras. No la escuché. Caminé por el largo pasillo del ala de cardiología sosteniendo mi bolso con una mano y presionando mi pecho con la otra, por debajo de la blusa. Cada paso era una victoria sobre mi propia debilidad. Los guardias de seguridad en la planta baja me miraron con duda, pero mi expresión debió ser tan dura que ninguno se atrevió a pedirme que me sentara. Salí por las puertas automáticas de cristal y el aire caliente de la calle me golpeó la cara. El ruido del tráfico, el olor a humo de los tubos de escape, el caos de la ciudad, todo me pareció hermoso. Estaba viva, y estaba sola por mi propia cuenta, no por la voluntad de unos malagradecidos. Levanté el brazo en la avenida. Un taxi libre frenó de golpe frente a mí. El conductor, un muchacho joven con gorra, se bajó rápido al ver que yo caminaba encorvada y me ayudó a subir al asiento trasero. Me recargué contra el respaldo respirando agitada. El dolor era intenso, pero la adrenalina que corría por mis venas era mucho mayor. «¿Hacia dónde la llevo, doña? ¿A su casa?», me preguntó el taxista, mirándome por el espejo retrovisor con evidente preocupación por mi palidez. Me acomodé el cuello de la blusa, cerré los ojos un segundo para juntar todo el aire que mis pulmones me permitían y abrí mi bolso para tocar la textura de mi libreta verde. Sonreí. Una sonrisa que no tenía nada de dulce ni de maternal. Era la sonrisa de una mujer que acaba de descubrir que todavía tiene el sartén por el mango. «No, mijo, a mi casa no», respondí con voz clara y firme. «Lléveme a la avenida principal, esquina con la calle 10, a la notaría número 8. Tengo un trámite urgente que hacer, un asunto de números que necesito corregir». El trayecto en el taxi fue un catálogo de dolores nuevos. Cada bache que el conductor no lograba esquivar, cada frenazo brusco en las esquinas, me enviaba una sacudida eléctrica directo al esternón partido. Me aferré a la manija de la puerta con la mano derecha, mientras con la izquierda me apretaba el pecho, tratando de mantener mis propios huesos en su lugar. El muchacho del taxi me miraba por el espejo retrovisor a cada rato, con los ojos muy abiertos y las cejas fruncidas. Seguramente pensaba que me iba a morir en el asiento trasero de su vehículo y que le iba a arruinar el día de trabajo. Yo le sostuve la mirada por el cristal y le hice un gesto corto con la barbilla para que se concentrara en el camino. No me iba a morir. La muerte y yo ya habíamos ajustado cuentas en la sala de operaciones y ahora me tocaba ajustar cuentas con los vivos. Miré por la ventanilla. La ciudad se movía a su ritmo frenético de siempre.
Vi mujeres cargando bolsas del mercado, oficinistas corriendo con vasos de café en la mano, jóvenes riendo en las esquinas. Me di cuenta de que el mundo no se detiene a esperar a nadie, mucho menos a los viejos. En esta sociedad, cuando pasas de los 70 años, te vuelves transparente. Eres un estorbo en la fila del banco. Eres una molestia en el tráfico. Eres un mueble viejo en la casa de tu propia familia. La vejez es una capa de invisibilidad que nadie pide ponerse. Te quitan la voz, te quitan la autoridad. Creen que porque la piel se te arruga, el cerebro también se te encoge. Mis 5 hijos habían caído en esa misma trampa. Me miraron en la cama del hospital, conectada a los monitores, y no vieron a Hortensia, la mujer que levantó una ferretería desde los cimientos. Vieron una herencia a punto de liberarse. Vieron una chequera sin dueño. Llegamos a la avenida principal. Le indiqué al chofer que se detuviera frente a un edificio gris, de fachada sobria y puertas de madera pesada. Era la notaría número 8. Abrí mi bolso, saqué mi monedero y le pagué el viaje exacto, dejando una propina justa. Nada de caridad, solo el pago por un servicio bien hecho. Costumbre de comerciante. Abrir la puerta de la notaría fue mi primer gran triunfo físico del día. Pesaba 1 tonelada, pero apoyé el hombro y empujé con la fuerza que me daba la rabia. El aire acondicionado del recibidor me golpeó la cara. Olía a papel viejo, a tinta y a café tostado. La recepcionista, una muchacha joven con uñas pintadas de rojo brillante, levantó la vista de su computadora. Al verme, su expresión de aburrimiento se transformó en pura alarma. Yo sabía perfectamente cómo me veía. Estaba pálida como el yeso. Caminaba encorvada. Traía la ropa arrugada de 20 días en un casillero de hospital y respiraba con un silbido ronco. «Señora, ¿se siente bien? ¿Quiere que llame a una ambulancia?», preguntó la muchacha, poniéndose de pie de un salto. «No quiero una ambulancia, niña. Quiero ver al licenciado Morales. Dígale que Hortensia, la dueña de la ferretería El Tornillo, necesita hablar con él ahora mismo. El licenciado está revisando unas escrituras, señora. No tiene cita. Dígale que estoy aquí». La interrumpí, usando ese tono de voz profundo y áspero que usaba para cobrarles a los contratistas morosos. «Y dígale que si no me atiende en 3 minutos, me llevo mis propiedades a la notaría de enfrente». La muchacha tragó saliva, asintió rápidamente y desapareció por un pasillo. No tardó ni 1 minuto en regresar, seguida por el licenciado Morales. Él también había envejecido. Tenía menos pelo, más barriga y usaba unos lentes de lectura gruesos colgando del cuello, pero seguía siendo el mismo abogado astuto que me ayudó a legalizar mis primeros terrenos hace 40 años. Al verme, Morales se detuvo en seco. «¡Por Dios, Hortensia!», exclamó, acercándose a mí casi corriendo. «¿Qué haces aquí? Ernesto me dijo hace 2 semanas que estabas gravísima, que casi no pasas la cirugía. Me dijo que te estaban cuidando en el hospital día y noche». Una risa seca, como el sonido de una lija sobre la madera, se escapó de mi garganta. El esfuerzo me dolió horrores, pero no pude evitarlo. Ernesto siempre tuvo mucha imaginación para los cuentos morales. «Llévame a tu oficina. Necesito sentarme y tenemos mucho trabajo». Morales me ofreció su brazo. Me apoyé en él lo estrictamente necesario para no caer redonda. Entramos a su despacho, un cuarto amplio con muebles de caoba y libreros repletos de carpetas gruesas. Me dejé caer en una silla de cuero frente a su escritorio. El alivio de soltar el peso de mi propio cuerpo fue indescriptible. Morales me sirvió un vaso de agua mineral. Bebí un sorbo pequeño, acomodé mi postura y saqué de mi bolso la libreta de cuentas de tapa de hule verde. La puse sobre el escritorio con un golpe sordo. «Abre tu computadora, Morales. Vamos a deshacer un documento y a crear uno nuevo. Hoy mismo». El notario me miró con preocupación, frotándose la barbilla. «Hortensia, acabas de salir de un quirófano. Deberías estar reposando. ¿Estás segura de que quieres tomar decisiones legales en este estado? La anestesia, los medicamentos. Tu hijo Ernesto podría argumentar que no estás en tus cabales». Esa era la palabra clave. Ernesto, el abogado de la familia, el hijo mayor que se creía más listo que su madre. «Tengo 73 años, Morales. No estoy muerta y mucho menos loca», respondí, abriendo la libreta verde en las páginas centrales. «Y precisamente porque conozco a Ernesto,
Vamos a hacer esto a prueba de balas. No voy a dejar un solo resquicio legal por donde ese buitre pueda meter el pico. Comencé mi evaluación de recursos. En mi mente de ferretera, la vida siempre ha sido un inventario. Tienes entradas, tienes salidas, tienes activos y tienes pasivos. Mis 5 hijos, durante las últimas 3 semanas, habían demostrado ser el peor pasivo de mi existencia. Era hora de liquidar la mercancía defectuosa y asegurar el capital. Apunta, Morales. Primer activo: la casa de la colonia Vista Hermosa. Esa casa era un palacio comparada con el cuarto de atrás de la ferretería, donde dormimos los primeros años. Tenía 5 habitaciones, un jardín inmenso y acabados de primera. Carmela llevaba años midiendo las ventanas en secreto. Cada vez que iba a visitarme, me decía lo mucho que le gustaba la luz del salón principal, imaginando el día en que pudiera mudar a su esposo y a sus mocosos ruidosos a mis dominios, sacándome a mí al cuarto de servicio. La casa ya no se divide en 5 partes, dicté, apoyando mis manos sobre la libreta. La casa pasa a ser propiedad absoluta de un fideicomiso. Las ganancias de su venta o alquiler serán destinadas íntegramente al ala de cardiología del Hospital General. Específicamente, quiero que se cree un fondo para el equipo de enfermería, para que a mujeres como Lidia no les falten insumos ni un buen salario. Morales abrió los ojos de par en par, pero sus dedos comenzaron a teclear a toda velocidad. Segundo activo, continué, sintiendo que con cada palabra el dolor de mi pecho disminuía, reemplazado por una adrenalina pura y purificadora. El local comercial de la esquina de la Avenida Sur, donde opera la ferretería. Ese era el tesoro de Ernesto. El terreno valía una fortuna. Él me había insinuado varias veces que los clavos y las pinturas eran cosas del pasado, que deberíamos demoler mi historia para construir un edificio de despachos legales. El local y el terreno quedan a nombre de don Ramón, mi inquilino y antiguo empleado. Ese hombre ha trabajado ahí por 30 años. Se ha partido la espalda cargando bultos de yeso y me ha pagado la renta sin fallar un solo mes. El local es suyo, con una cláusula de usufructo vitalicio para que mis hijos no puedan quitárselo ni con engaños. Hortensia, esto es radical, murmuró Morales, dejando de teclear por un segundo. Los vas a dejar en la calle, van a impugnar el testamento. Ernesto va a decir que estabas bajo influencia de medicamentos, que te coaccionaron. Sonreí, una sonrisa afilada, sin una gota de dulzura. Ahí es donde entra tu magia de abogado, Morales, y mi conocimiento de mis propios hijos. No los voy a dejar en la calle, les voy a dejar algo muy específico. Algo que demuestre ante cualquier juez que yo estaba en pleno uso de mis facultades mentales y que me acordaba perfectamente de cada uno de ellos. Pasé una página de mi libreta verde. Había hecho anotaciones detalladas esa misma madrugada en el hospital, mientras escuchaba los ronquidos del paciente de la habitación de al lado. Tercer activo: las cuentas bancarias y las cajas de seguridad. Julián, mi hijo el emprendedor fracasado, siempre miraba mi chequera como si fuera la solución mágica a su incompetencia. Silvia quería mis joyas de oro, las que me compraba con mis primeros ahorros, para lucirlas en sus fiestas de club. Y Gustavo, el niño mimado, solo esperaba el efectivo rápido para comprarse otro coche que seguramente terminaría estrellando contra un poste. Todo el dinero en efectivo, las inversiones y el contenido de las cajas de seguridad se liquidarán y pasarán a una cuenta a mi nombre exclusivo, administrada por una firma contable externa. Ese dinero lo voy a usar yo, hasta el último centavo. Y si sobra algo cuando me muera, se dona al orfanato del barrio de San Juan. ¿Y qué les dejas a ellos entonces?, preguntó Morales, genuinamente intrigado, inclinándose sobre su escritorio de caoba. A Ernesto, mi brillante abogado, le dejo mi vieja máquina registradora manual, la que se atascaba cada vez que marcabas un 0, para que aprenda a sumar el tiempo que no pasó conmigo. A Carmela le dejo la colección de dedales de plata de mi abuela. Ella odia coser, siempre dijo que era trabajo de sirvientas. Que se los quede. A Julián le heredo el inventario completo de tornillos oxidados del almacén viejo, 3 toneladas de metal inservible, que intente venderlos para pagar sus deudas. A Silvia le dejo mi ropa de trabajo, mis delantales manchados de grasa y pintura, para que recuerde de dónde salió el dinero que le pagó su casa de lujo. Y a Gustavo,
A Gustavo le dejo mi bicicleta de reparto, la que tiene la llanta ponchada, para que aprenda a moverse por sus propios medios. Morales soltó una carcajada ronca. No pudo contenerse. Se quitó los lentes y se limpió una lágrima de los ojos. Eres diabólica, Hortensia. Ningún juez del país podría aceptar que una persona senil diseñara un testamento con tanta ironía y tanto detalle personal. Esto demuestra una lucidez absoluta. Demuestra intención, premeditación y una memoria impecable. Exactamente, dije, cerrando la libreta verde con un golpe seco que resonó en la oficina. La lógica es muy simple. Si tú abandonas la obra a la mitad, no cobras el contrato. Ellos prometieron cuidarme. Prometieron turnarse. Me dejaron tirada como a un perro viejo 20 días. Creyeron que el hospital haría el trabajo sucio y que yo me iría apagando en silencio. Se equivocaron de madre. Me recosté en la silla, sintiendo el latido de mi corazón nuevo. El cirujano había hecho un buen trabajo. Mi pecho dolía, sí, pero la maquinaria interna funcionaba con la precisión de un reloj recién engrasado. Mientras Morales redactaba el documento con los términos legales correctos, me dediqué a reflexionar sobre mi siguiente movimiento. No podía volver a mi casa. Si volvía a la colonia Vista Hermosa, Ernesto y Carmela aparecerían tarde o temprano, fingiendo preocupación, exigiendo llaves, intentando controlarme bajo la excusa de mi convalecencia. Necesitaba un terreno neutral, un lugar donde yo dictara las reglas del juego. Morales, necesito un favor más, fuera del testamento, le dije, interrumpiendo el sonido de sus teclas. Lo que necesites, Hortensia. Conecta mi cuenta bancaria ahora mismo y haz una transferencia. Quiero que llames a la agencia de enfermería privada más cara de esta ciudad, de esas que atienden a los políticos y a los millonarios. Quiero contratar a una enfermera diplomada, 24 horas al día, 7 días a la semana. Hecho. ¿La mando a tu casa? No. Llama al Hotel Gran Imperio, el que está frente al Parque Central. Reserva una suite doble a mi nombre por un mes completo, con servicio a la habitación y atención médica disponible. Ahí es donde voy a pasar mi recuperación. Morales me miró con una mezcla de respeto y asombro. Te vas a gastar una fortuna, mujer. Es mi fortuna, respondí mirándome las manos, que aún conservaban las cicatrices de tantos años de cargar herramientas. Me pasé 40 años tragando polvo de cemento y oliendo a solvente para que esos 5 ingratos vivieran como reyes. Ahora me toca a mí. Que me sirvan el desayuno en la cama con cubiertos de plata. El notario asintió, comprendiendo perfectamente. Imprimió las hojas del Nuevo Testamento. El papel salió caliente de la impresora. Me pasó una pluma de tinta negra y gruesa. Leí cada párrafo con detenimiento. Todo estaba ahí. El fideicomiso para las enfermeras del hospital, el local para don Ramón, el orfanato y la humillante repartición de chatarra, delantales y dedales para mis 5 herederos legales. No había lagunas, no había errores. Era un documento perfecto, una obra maestra de albañilería legal. Tomé la pluma. Mi mano derecha tembló un poco, no por debilidad, sino por la emoción cruda que me invadía. Afirmé la muñeca sobre el escritorio y firmé en cada una de las páginas. Mi firma era grande, angulosa, la misma firma que había autorizado miles de cheques y facturas a lo largo de las décadas. Al terminar, le devolví la pluma a Morales. Él estampó su sello oficial y firmó al calce. El plan estaba trazado, la trampa estaba puesta. Mis hijos creían que me tenían guardada en una cama de hospital, esperando dócilmente a que ellos decidieran mi destino. No sabían que el tablero de ajedrez acababa de dar un giro completo. Yo ya no era la madre abnegada esperando migajas de cariño. Era la dueña de la ferretería y acababa de cerrarles la cuenta de crédito para siempre. Ahora solo me quedaba instalarme en mi nueva fortaleza y esperar a que comenzara la función. La ejecución silenciosa de mi venganza acababa de empezar, y yo iba a disfrutar cada segundo desde la primera fila. Maincy. El Hotel Gran Imperio olía a cera de abejas, a madera pulida y a un perfume de flores blancas que nunca en mi vida había sentido en el barrio de la ferretería. Cuando crucé las puertas giratorias de cristal, apoyada con disimulo en el brazo del botones, sentí que estaba cruzando la frontera hacia un país distinto.
Atrás quedaba el olor a desinfectante barato del hospital y el polvo de ladrillo de mi vida anterior. El gerente del hotel ya me estaba esperando en la recepción, alertado por la tarjeta de crédito platino que el licenciado Morales había autorizado por teléfono. Me asignaron la suite presidencial en el piso 12. Cuando entré, casi se me escapa una risa que me habría costado un tirón en el esternón. Tenía alfombras tan gruesas que los zapatos se hundían en ellas, candelabros de cristal y unos ventanales inmensos desde donde se veía la ciudad entera como si fuera una maqueta. Yo, Hortensia, la mujer que durmió 10 años en un catre detrás de un mostrador lleno de rondanas y martillos, ahora tenía a mi disposición un comedor de caoba y un baño de mármol del tamaño de mi antigua casa. Berenice llegó 1 hora después. Era la enfermera privada que Morales había contratado. No tenía nada que ver con las muchachas apresuradas y mal pagadas del hospital público. Berenice era una mujer de unos 50 años, de postura militar, uniforme blanco impecable y un maletín médico que parecía de película. Me tomó la presión, revisó mi cicatriz con una suavidad extrema y organizó mis medicamentos en la mesita de noche sin hacer una sola pregunta innecesaria. No me miró con lástima. Me miró como a una jefa, y eso era exactamente lo que yo necesitaba. Señora Hortensia, mi trabajo es que usted no mueva un solo dedo que no sea estrictamente necesario, me dijo Berenice, acomodándome en un sillón reclinable forrado en terciopelo verde. Yo la voy a bañar, le voy a dar sus medicinas y voy a supervisar su dieta. Usted solo tiene que dedicarse a sanar. Asentí, cerrando los ojos por un momento. El dolor del pecho seguía ahí, latente como un perro guardián, pero la humillación del abandono se estaba evaporando. Ahora mi cuerpo descansaba sobre sábanas de algodón egipcio, mientras mi cabeza trabajaba con la precisión de una caja fuerte. Durante los siguientes 2 días me dediqué a organizar mi trinchera. Saqué de mi bolso mi libreta de cuentas de tapa de hule verde y la puse sobre la mesa de centro, junto a un tazón de fresas frescas que el servicio de habitaciones me traía cada mañana. Esa libreta era mi centro de mando. En ella anoté las instrucciones claras que le di al gerente del hotel. Ninguna llamada sería transferida a mi habitación sin mi autorización explícita, y ninguna visita, bajo ninguna circunstancia, podría subir al piso 12. Si alguien preguntaba por mí, debían decir que yo era una huésped de máxima privacidad. Fue al 4.º día de mi estancia en el hotel, el día 24 desde mi operación, cuando decidí encender mi viejo teléfono celular. Lo había mantenido apagado a propósito. Quería darles tiempo. Quería que la olla de presión de su propia negligencia acumulara el vapor suficiente antes de estallar. Cuando la pantalla se iluminó, el aparato vibró en mi mano durante casi 3 minutos ininterrumpidos. Parecía que iba a desarmarse. Tenía 68 llamadas perdidas, más de 100 mensajes de WhatsApp y 3 alertas del buzón de voz. Me puse mis lentes de lectura, tomé un sorbo de té de manzanilla y abrí la aplicación de mensajes. La cronología del pánico de mis 5 hijos era una obra de teatro fascinante de leer. Los primeros mensajes eran del día 21, 24 horas después de que salí del hospital. El primero era de Ernesto. Mamá, me llamó la administración del hospital. Dicen que te dieron el alta ayer y que te fuiste sola. ¿Estás loca? ¿Dónde te metiste? Fui a tu casa y no estás. Leí el mensaje y sonreí a medias. Ernesto no estaba preocupado por mi salud. Estaba ofendido porque la paciente se le había salido del corral sin pedirle permiso. El abogado brillante no soportaba perder el control. Luego venían los mensajes de Carmela, la reina del drama de la colonia Vista Hermosa. Mamá, por Dios bendito, ¿dónde estás? Mis amigas del club me están preguntando por ti y no sé qué decirles. Me estás haciendo quedar en ridículo. Julián fue a buscarte a la ferretería y don Ramón le cerró la cortina en la cara. Ah, mi fiel don Ramón. Le había llamado desde el hotel para advertirle. Le dije que si mis hijos aparecían husmeando por el local, se hiciera el sordo y el ciego. El viejo empleado, que me conocía mejor que mis propios hijos, solo me contestó: «Usted mande, doña Hortensia. A esos zánganos no les doy ni la hora». Seguí bajando por la pantalla. El tono de los mensajes cambiaba conforme pasaban las horas. De la molestia inicial pasaron a la confusión, y de la confusión al terror puro y duro.
El terror de los herederos que no encuentran el cuerpo ni el testamento. Silvia, mi niña mimada de las joyas y los vestidos caros, había mandado un audio de voz llorando. Mamita, por favor contesta. Gustavo dice que tal vez te dio un infarto en la calle y estás en la morgue como desconocida. Estamos desesperados. Me detuve ahí. El pecho me dio una punzada, pero no era por el esternón partido. Era el último resto de instinto maternal que intentaba revelarse. Esa voz tonta que te dice que una madre debe consolar a sus crías sin importar lo que hagan. Pero entonces recordé los 20 días mirando el techo del hospital. Recordé a Lidia bañándome con una esponja mientras yo me tragaba la vergüenza de no tener a nadie. Aplasté ese instinto maternal con la misma fuerza con la que aplastaba los clavos torcidos con el martillo. Ellos no estaban llorando por su madre, estaban llorando por su cajero automático. No contesté un solo mensaje. Apagué la pantalla del teléfono y lo dejé sobre la libreta de hule verde, que siguieran sudando frío. En la ferretería aprendí que, cuando un cliente te debe dinero y se esconde, lo peor que puedes hacer es perseguirlo. Tienes que sentarte a esperar a que él necesite comprar otra vez. Mis hijos me necesitaban. Yo era el suministro de su comodidad. Al quinto día de mi hospedaje, sonó el teléfono fijo de la habitación. Era el licenciado Morales. Berenice me acercó el auricular mientras me acomodaba los cojines en la espalda. «Hortensia, esto es un circo», me dijo el notario, y aunque intentaba sonar profesional, noté la diversión en su voz. «Ernesto acaba de salir de mi oficina». Entró pateando la puerta, exigiendo saber si yo tenía idea de dónde estabas. Me amenazó con demandarme por ocultamiento de información. «¿Y qué le dijiste, viejo zorro?», pregunté, sintiendo un placer oscuro que me calentaba la sangre. Le dije que el secreto profesional me impide revelar el paradero de mis clientes y que, hasta donde yo sabía, tú eras una mujer adulta en pleno uso de sus facultades mentales. Se puso lívido, Hortensia. Empezó a balbucear que tú estabas incapacitada por la cirugía, que seguramente alguien te había secuestrado para robarte las propiedades. Quería que yo le mostrara el último testamento. «Espero que le hayas enseñado la puerta de salida». «Por supuesto». Le dije que si no se retiraba, llamaría a seguridad. «Pero ten cuidado, Hortensia. Ernesto no es tonto. Ya está moviendo hilos». Me enteré por un colega que Julián y Gustavo andan visitando los bancos para intentar congelar tus cuentas, alegando demencia senil o desaparición. Solté una carcajada que me obligó a abrazar con fuerza la almohadita en forma de corazón que Berenice me había dado para proteger mi pecho. «Que lo intenten», respondí, secándome una lágrima de risa del rabillo del ojo. «Todo el capital líquido ya está en la cuenta del fideicomiso manejada por la firma contable. Mis cuentas personales viejas tienen 50 pesos cada una. Se van a dar de topes contra la pared. Gracias, Morales. Manténme informada». Colgué el teléfono. La partida de ajedrez estaba en su punto más alto. Mis movimientos estratégicos estaban funcionando como engranajes recién aceitados. Mis hijos estaban chocando entre ellos, desesperados, buscando el dinero que ya no estaba donde ellos creían, buscando a la madre dócil que ya no existía. Pero yo sabía que el anonimato total no duraría para siempre. Dejé un cebo, pequeño y brillante, para que lo encontraran cuando yo decidiera que era el momento adecuado. Gustavo siempre había tenido acceso de lectura a una de mis tarjetas de crédito menores, la que yo usaba para pagar los recibos de la luz de su departamento. No se la había cancelado. Y justo la noche anterior, le había pedido a Berenice que bajara a la boutique del hotel y me comprara 3 batas de seda italiana pagando con esa misma tarjeta. El cargo iba a aparecer en el sistema de Gustavo tarde o temprano. Fue el 7º día en el hotel, casi un mes después de mi cirugía de corazón abierto, cuando la bomba finalmente estalló. Estaba terminando de almorzar una crema de espárragos deliciosa cuando el teléfono de la habitación volvió a sonar. Esta vez no era Morales. Era el gerente del hotel y su voz sonaba tensa, casi disculpándose. «Señora Hortensia, perdone que la moleste. Tenemos una situación en el vestíbulo principal. Hay 5 personas aquí. Un hombre de traje que dice ser abogado, 2 mujeres muy alteradas y otros 2 sujetos. Aseguran que son sus hijos. El del traje está amenazando con llamar a la prensa y a la policía si no los dejamos subir inmediatamente a la suite 12.
El momento había llegado, la confrontación indirecta. Sentí cómo el corazón me latía con fuerza, pero era un latido firme, poderoso. La máquina nueva que me habían puesto en el pecho funcionaba de maravilla. Miré a Berenice, que ya estaba de pie junto a mí, con los brazos cruzados y expresión de pocos amigos, lista para defender mi tranquilidad a capa y espada. «Tranquilo, señor gerente», le respondí con una calma glacial. Yo le advertí que esto podía pasar. No los deje subir por ningún motivo, pero tampoco llame a la policía todavía. Conéctelos al sistema de intercomunicador de la recepción. Quiero hablar con ellos. Enseguida, señora. Hubo un par de clics en la línea, un ruido estático, y luego el caos entró a mi lujosa habitación a través del altavoz. «Mamá, mamá, por el amor de Dios», era la voz de Carmela, chillona y cargada de lágrimas fingidas. «Baja ahora mismo o deja que subamos. Estábamos muertos de angustia, mamá. Pensamos que te habían asesinado». «Mamá, soy Ernesto», lo interrumpió la voz de mi hijo mayor, tratando de imponer esa falsa autoridad de abogado de tribunales. «Esto es un secuestro, ¿verdad? ¿Quién te tiene ahí? Si alguien te está obligando a pagar este hotel carísimo, dime y subo con la policía. Abre la puerta de tu habitación ya mismo». Me tomé mi tiempo. Dejé que el silencio se alargara en la línea durante unos 10 segundos. Quería que sintieran el peso de mi desprecio a través del cable telefónico. Me incliné hacia el auricular, apoyando los codos sobre mi libreta verde. «Nadie me tiene secuestrada, Ernesto», dije, bajando el tono de mi voz para que sonara ronca y amenazante, como el trueno antes de la tormenta. «Estoy aquí por mi propia voluntad, pagando con mi propio dinero, el dinero que me gané vendiendo clavos y cemento mientras ustedes dormían hasta el mediodía». «Mamá», sollozó Silvia de fondo. «¿Por qué nos haces esto? Te fuimos a buscar al hospital para cuidarte y ya no estabas». «¡Mentira!», grité. El grito me dolió en el hueso, pero fue un dolor liberador, purificador. Fui un bulto en esa cama durante 20 días. 20. Llevé la cuenta en mi libreta. Nadie llamó, nadie fue a verme. Lidia, una enfermera que no lleva mi sangre, me limpió la espalda mientras ustedes se repartían mis terrenos en sus cabezas. «Señora, por favor, cálmese, le va a hacer daño a su corazón», susurró Berenice a mi lado, poniéndome una mano suave en el hombro. Levanté un dedo para indicarle que estaba bien. «Mamá, estás confundida por la anestesia», insistió Ernesto, bajando el volumen de su voz, adoptando ese tono condescendiente que se usa con los niños pequeños o con los locos. «Tuviste una cirugía mayor, estás sufriendo un delirio. Por favor, deja que el gerente nos dé una llave. Te vamos a llevar a tu casa, a Vista Hermosa. Yo me encargo de todo». Esa frase, la misma maldita frase de la sala de espera. «Yo me encargo de todo. A mi casa no van a entrar nunca más, Ernesto», sentencié, pronunciando cada palabra como si estuviera martillando acero. Fui al notario antes de venir a este hotel. Revisé mi inventario y decidí que mi capital ya no va a financiar a un grupo de parásitos malagradecidos. Se hizo un silencio sepulcral en la línea. Pude imaginarme sus caras en el vestíbulo del hotel. Pude imaginar a Gustavo sudando frío, a Carmela olvidándose de llorar, a Julián calculando sus deudas, a Silvia tocándose el collar de perlas falsas y a Ernesto dándose cuenta de que la pared de ladrillos con la que acababa de chocar era yo. «¿Qué hiciste, mamá?», preguntó Julián, y su voz temblaba de verdad, no de tristeza, de miedo. «Hice justicia, mijo, lógica pura y matemática simple. Ahora, escúchenme bien los 5. Si intentan subir a esta habitación, el gerente tiene instrucciones de sacarlos a patadas con la seguridad del hotel. Y si intentan hacer un escándalo en la prensa o impugnar mi estado de salud mental, yo misma contrato una página entera en el periódico del domingo para publicar cuántas veces los salvé de la ruina y cómo me dejaron pudriéndome en un hospital público». «Mamá», intentó decir Gustavo, pero lo corté de tajo. «La ferretería está cerrada para ustedes, y las visitas familiares también. Váyanse a sus casas y aprendan a trabajar». Sin esperar una sola respuesta, colgué el teléfono con un movimiento firme. El clic resonó en la habitación silenciosa. Me recosté contra el respaldo del sillón de terciopelo verde. Berenice me miraba con los ojos muy abiertos, sosteniendo el baumanómetro en la mano.
como si acabara de presenciar un terremoto y no estuviera segura de si el edificio iba a colapsar. Me pasé la mano por el cabello cano, respirando despacio. Sentí la cicatriz debajo de mi blusa. El cirujano me había abierto el pecho y me había arreglado el corazón físico. Pero había sido yo, con mi libreta de cuentas de hule verde y mi memoria implacable, quien finalmente le había puesto un candado de acero inoxidable a mi vida. La ejecución silenciosa había terminado. La guerra abierta acababa de empezar, y yo tenía todo el armamento pesado de mi lado. El silencio que quedó en la habitación tras colgar el teléfono fue más espeso que el cemento desecado rápido. Berenice, con los ojos todavía abiertos de par en par, se acercó despacio y me colocó el baumanómetro en el brazo izquierdo. Sentí la presión del brazalete inflándose, apretando mi piel arrugada. La enfermera miró la pequeña pantalla digital y soltó un suspiro largo, casi cómico. Estaba perfecta. 120/80. Ni un solo sobresalto. 10 minutos después, el gerente del hotel me llamó para confirmar que mis 5 hijos habían abandonado el vestíbulo. Me contó, con un tono de indiscreción que le agradecí, que salieron discutiendo a gritos entre ellos. Ernesto le manoteaba a Gustavo. Carmela lloraba desconsolada, arruinándose el maquillaje, y Julián pateó uno de los macetones de la entrada antes de subirse a su coche. La manada de lobos se había dado cuenta de que el redil estaba vacío, y ahora empezaban a morderse entre ellos por la frustración. Durante los 3 días siguientes, me dediqué a observar la caída de sus castillos de naipes desde la comodidad de mis sábanas de algodón egipcio. No necesité salir de la suite para saber que el pánico se había convertido en un incendio forestal en sus vidas. Mi libreta de cuentas de hule verde tenía anotadas las fechas exactas de sus dependencias financieras. Era el fin de mes, la temporada de cobros. El martes, el contador de la nueva firma administradora me llamó para informarme que las tarjetas de crédito adicionales habían sido bloqueadas exitosamente. Me imaginé a Silvia en el restaurante de su club exclusivo, con la cara roja de vergüenza, cuando el mesero le dijera que su plástico no pasaba. El miércoles se cancelaron las transferencias automáticas. Julián debió recibir la notificación del banco de que el pago de la hipoteca de su bodega vacía había rebotado por falta de fondos. Y el jueves, Ernesto descubrió que la cuenta mancomunada que usaba para gastos de representación de su despacho legal, que en realidad eran mis ahorros de la ferretería, había sido vaciada legalmente y transferida a mi fideicomiso privado. El asedio telefónico regresó, pero esta vez ya no había amenazas ni exigencias altaneras en los mensajes de voz. Había desesperación pura. El grifo del dinero se había cerrado de golpe, oxidado para siempre. Para el viernes, Ernesto decidió jugar su última carta, la que el licenciado Morales y yo ya estábamos esperando. Morales me llamó temprano por la mañana, riéndose por lo bajo. Ernesto había presentado una petición urgente ante un juez familiar para declararme mentalmente incompetente, argumentando demencia senil acelerada por la anestesia y la falta de oxígeno durante la cirugía. Exigía la anulación de cualquier poder notarial reciente y pedía ser nombrado mi tutor legal para protegerme. Si yo hubiera sido la misma mujer de hace un mes, la que esperaba una visita en la cama del hospital, esa traición me habría matado de tristeza, pero la Hortensia de ahora solo sintió una inyección de adrenalina pura. Le di instrucciones claras a Morales. Esa misma tarde, un psiquiatra forense de altísimo prestigio, contratado por la firma contable, visitó mi suite. Me hizo pruebas de memoria, de lógica, de cálculo mental y de orientación. Platicamos durante 2 horas sobre la fluctuación de los precios del acero y sobre las leyes de arrendamiento comercial. Al terminar, el doctor firmó un certificado de salud mental tan sólido que podría haber servido como cimiento para un rascacielos. Yo no solo estaba cuerda, estaba más lúcida que la mitad de la ciudad. Con ese documento en mano, Morales ejecutó el siguiente paso de la estrategia. Envió citatorios formales a los 5 domicilios de mis hijos. Los convocaba a una reunión extraordinaria de actualización patrimonial el lunes a las 10 de la mañana. El lugar de la cita no era su notaría, sino la sala de juntas ejecutiva del Hotel Gran Imperio, justo 2 pisos por debajo de mi suite. Llegó el lunes.
Me levanté a las 7 de la mañana. El dolor del esternón ya era solo una molestia sorda, un recordatorio de que estaba viva. Le pedí a Berenice que me ayudara a vestirme, pero esta vez no elegí la ropa gris y arrugada del hospital. Mandé a comprar un traje sastre de corte impecable en color azul marino, una blusa de seda blanca y unos zapatos de tacón bajo pero elegantes. Me peiné el cabello hacia atrás, fijándolo con laca, y me puse un poco de lápiz labial. Cuando me miré en el espejo de cuerpo entero, no vi a una anciana convaleciente. Vi a la fundadora de Ferretería El Tornillo, lista para hacer un inventario final. Bajé al piso 10, escoltada por Berenice y 2 guardias de seguridad del hotel que el gerente puso a mi disposición. La sala de juntas olía a caoba pulida y a café recién hecho. Había una mesa ovalada inmensa, sillas de cuero negro y jarras de agua de cristal. El licenciado Morales ya estaba ahí, acomodando carpetas frente al asiento principal, el cual estaba reservado para mí. Me senté a la cabeza de la mesa. Apoyé mis manos sobre la madera fría. A mi derecha, coloqué mi libreta de hule verde. A las 10 en punto, la puerta doble de roble se abrió. Mis 5 hijos entraron en fila, como prisioneros caminando hacia el banquillo de los acusados. El contraste era brutal. Yo esperaba verlos con su arrogancia de siempre, pero la semana de terror financiero y el miedo a lo desconocido los había marchitado. Ernesto tenía ojeras oscuras y la corbata mal anudada. Carmela mordía sus uñas, algo que no hacía desde que era una niña. Julián sudaba a mares, Silvia miraba al piso con los ojos hinchados de llorar, y Gustavo parecía un niño regañado buscando dónde esconderse. Al verme sentada ahí, erguida, con aspecto de millonaria implacable, los 5 se quedaron congelados en el umbral. «Pasen y siéntense», ordené, usando mi voz de ferretera, la que no admite réplicas. «El tiempo del licenciado Morales cuesta dinero, y el mío ahora es oro». Tomaron asiento frente a mí, al otro lado de la inmensa mesa. Parecían asustados de hacer cualquier ruido. Ernesto aclaró su garganta, intentando recuperar un poco de su falsa dignidad de abogado. «Mamá, esto es un circo innecesario», empezó apoyando las manos temblorosas sobre la mesa. Presenté un recurso legal. «No puedes estar tomando decisiones. Estás manipulada, no estás en tus cabales. Te vamos a llevar con un médico». Morales no lo dejó terminar. Deslizó una copia del certificado psiquiátrico forense por la superficie pulida de la mesa hasta que chocó contra las manos de Ernesto. «La señora Hortensia fue evaluada el viernes por el doctor Valenzuela, perito del Tribunal Superior, licenciado Ernesto», dijo Morales con una sonrisa afilada. «El dictamen es que su madre tiene una capacidad cognitiva superior a la media para su edad. Cualquier intento de declararla incompetente será considerado una demanda frívola y contrademandaremos por daños morales. Ahora, guarden silencio y escuchen». Ernesto leyó el documento rápidamente y su rostro perdió todo el color. Trató de pasar saliva, pero parecía haber tragado arena. «Los cité aquí hoy», tomé la palabra, clavando mis ojos en cada uno de ellos, uno por uno, porque la incertidumbre es muy mala para la digestión, y no quiero que anden molestando a don Ramón en el local ni haciendo berrinches en los bancos. Han sido notificados de que mis bienes están ahora bajo la administración de un fideicomiso ciego, y quiero que escuchen de mi propia voz y frente a mi notario cómo ha quedado repartida la herencia que con tantas ansias esperaban cobrar mientras yo me pudría en aquel hospital». Carmela soltó un sollozo ahogado. «Mami, no digas eso, nos turnamos, pero hubo problemas. Los niños, la escuela». Levanté una mano y el silencio volvió a reinar. Abrí mi libreta verde. «Primero, la casa de la colonia Vista Hermosa. Esa que andabas midiendo para poner tus cortinas, Carmela». Mi hija levantó la vista, esperanzada por un milisegundo. «La casa ha sido traspasada irrevocablemente a una fundación benéfica del Hospital General. Las rentas que genere esa propiedad pagarán el sueldo de 20 enfermeras. Mujeres que sí saben limpiar una herida y dar un vaso de agua sin quejarse. Ya no hay casa para ustedes. Es propiedad del hospital». Carmela se tapó la boca con ambas manos y empezó a llorar de verdad. Lágrimas gordas de frustración. El castillo de su vida social se acababa de derrumbar. «Segundo, el terreno y el local de la ferretería El Tornillo». Continué fijando mi mirada en Ernesto. «Ese terreno que querías demoler para hacer tus oficinas de cristal, Ernesto.
Él apretó los puños, adivinando el golpe antes de que cayera. Se lo heredé en vida a don Ramón, con una cláusula de usufructo vitalicio. Él es el dueño legítimo desde el jueves pasado. Las escrituras ya están registradas. Si vuelven a pararse por ahí a exigirle un solo clavo, los va a demandar por allanamiento. Ese hombre trabajó 30 años para mí. Él merece los ladrillos que ustedes querían vender al mejor postor. ¡Estás loca!, estalló Ernesto, poniéndose de pie de un salto y golpeando la mesa. Ese terreno vale millones. Es el patrimonio de la familia. Nos estás robando lo que es nuestro por derecho. El único derecho que tenían lo perdieron el día 12 de mi hospitalización, cuando la enfermera me preguntó si yo era huérfana. Rugí, levantándome también, ignorando la punzada en el pecho. Mi voz rebotó en las paredes de caoba con una fuerza que los hizo encogerse en sus sillas. Todo lo que hay en esa ferretería y en mis cuentas lo hice yo con mis manos, despachando bultos de yeso a las 6 de la mañana mientras ustedes desayunaban caliente. No me hablen de derechos a mí, parásitos. Ernesto se dejó caer en la silla, humillado, derrotado por la verdad aplastante. Berenice dio un paso adelante por instinto, pero le hice un gesto amable para que retrocediera. Me volví a sentar, alisando la falda de mi traje. Tercero, dijo Morales, tomando el relevo para evitar que yo me agitara más. Las cuentas bancarias de inversión y cajas de seguridad han sido liquidadas. El capital entero está en un fondo privado para el cuidado médico y personal de su madre. Cuando ella fallezca, si queda algún remanente, pasará automáticamente al orfanato de San Juan. Ninguno de ustedes figura como beneficiario económico. El impacto de esa última declaración fue el tiro de gracia. Julián se agarró la cabeza con ambas manos, murmurando algo sobre unos prestamistas a los que les debía dinero. Silvia miraba a la nada, procesando que tendría que buscar un trabajo real por primera vez en sus 40 años de vida. Gustavo estaba paralizado, pálido como el papel, dándose cuenta de que ya no habría autos nuevos ni tarjetas doradas. La revelación del poder era absoluta. Ya no me veían como la viejita cansada a la que le podían sacar dinero con un abrazo fingido o una mentira sobre un negocio urgente. Me miraban con el terror con el que se mira a un gigante que acaba de despertar. Sin embargo, Morales se acomodó los lentes y juro que vi un brillo de pura malicia en sus ojos. Para evitar cualquier impugnación legal bajo el argumento de que la señora Hortensia los olvidó por un lapso de demencia, ella ha tenido el cuidado de dejarles legados físicos muy específicos y personales a cada uno de ustedes, cosas de gran valor sentimental que demuestran su plena lucidez. Morales empezó a leer la lista. Con cada artículo, la humillación se clavaba más profundo en el ego de mis hijos. Cuando leyó que a Ernesto le dejaba la máquina registradora atascada para que aprendiera a sumar el tiempo perdido, mi hijo mayor cerró los ojos y tragó saliva ruidosamente, destruido en su orgullo de abogado calculador. Cuando mencionó los dedales de plata para Carmela, ella soltó un gemido lastimero, sabiendo que yo recordaba perfectamente su desprecio por el trabajo manual. Julián escuchó que era el nuevo dueño de 3 toneladas de tornillos oxidados. No dijo nada, solo asintió lentamente, entendiendo que esa chatarra era el reflejo exacto de sus negocios fracasados. A Silvia se le escurrió el rímel cuando Morales le adjudicó mis delantales manchados de grasa y pintura, el uniforme de mi esfuerzo que ella tanto se avergonzaba de mostrar a sus amigas de la alta sociedad. Y Gustavo, el eterno niño mimado, rompió a llorar como un crío cuando escuchó que su gran herencia era la bicicleta de reparto con la llanta ponchada. La dinámica había cambiado para siempre. El aire en la sala de juntas era pesado, cargado de una sumisión que nunca antes había existido entre nosotros. Durante años yo fui la proveedora con culpa, la madre que compraba amor con transferencias bancarias porque creía que esa era mi obligación. Ellos fueron los reyes tiranos de mi cuenta de ahorros, pero en 20 minutos de lectura legal los había despojado de sus coronas de papel. Silvia fue la primera en romperse del todo. Se levantó de su silla, corrió hacia mi lado de la mesa y se dejó caer de rodillas sobre la alfombra gruesa, intentando agarrar mi mano. «Mami, perdóname», lloró, manchando mi falda azul con sus lágrimas. «Fui una tonta. Tuve miedo de ir al hospital. No me gusta ver a la gente enferma.
Te juro que yo te amo, mami. No nos hagas esto. No me dejes en la calle. Yo te cuidaré ahora. Me vengo a vivir contigo a este hotel. Te peinaré todos los días. Miré a Silvia de rodillas. Hace un mes, esa escena me habría derretido el corazón y habría sacado la chequera para consolarla. Pero ahora saqué mi libreta de hule verde. La abrí en la página 3. Silvia, dije con voz calmada, retirando mi mano de su agarre con firmeza. 14 de agosto del año pasado. Pagué el enganche de tu camioneta de lujo, 200,000 pesos. 3 de febrero. Remodelación de tu cocina, 150,000 pesos. Durante 10 años te he mantenido el estatus que tu marido no te puede dar. Tú no me amas, Silvia. Amas la comodidad que te proveo. Levántate del piso, no hagas el ridículo. Se puso de pie lentamente, tropezando con sus propios pies, y regresó a su silla con la cabeza gacha. Nadie más intentó suplicar. Sabían que era inútil. Contra los números fríos de la libreta de hule verde y la muralla legal de Morales, no había manipulación emocional que funcionara. Ernesto recogió la copia del certificado médico, la dobló con movimientos automáticos y se la guardó en el bolsillo del saco. Me miró por última vez y en sus ojos ya no vi al abogado soberbio, sino a un hombre aterrorizado por su propio futuro. «Váyanse», ordené, cerrando la libreta con un golpe seco que resonó en la sala como el martillazo de un juez. «La reunión ha terminado, y no vuelvan a buscarme. De ahora en adelante, cualquier comunicación que necesiten hacer conmigo será a través de la oficina del licenciado Morales. Que tengan buena vida, muchachos. Empiecen a buscar trabajo». Se levantaron en silencio. Caminaron hacia la puerta arrastrando los pies, con los hombros caídos, como si de repente la gravedad de la tierra pesara el doble sobre ellos. Los vi salir uno a uno por las puertas dobles de roble. No voltearon a mirar atrás. Sabían que la fuente se había secado para siempre. Cuando la puerta se cerró detrás de Gustavo, el último en salir, solté un suspiro largo y profundo. Sentí que los pulmones se me llenaban de un aire nuevo, limpio y cristalino. Morales guardó sus documentos en el portafolio y me miró con una mezcla de reverencia absoluta y alivio. «Eres de hierro, Hortensia». Nunca en mis 40 años de carrera había visto a alguien desarmar a 5 tiburones con tanta elegancia. Le sonreí a mi viejo amigo y toqué mi pecho por encima de la blusa de seda. Mi corazón de carne palpitaba con fuerza gracias al cirujano, pero mi corazón de acero lo habían forjado ellos mismos a base de abandono, y ese blindaje nuevo ya nadie podría romperlo jamás. El eco de la puerta de caoba cerrándose detrás de Gustavo fue el sonido más hermoso que escuché en mis 73 años de vida. Fue el sonido seco y definitivo de una bóveda sellándose para siempre. Cuando me quedé sola en esa inmensa sala de juntas con el licenciado Morales y Berenice, no sentí ganas de llorar, ni sentí ese nudo en la garganta que se supone debe asfixiar a una madre cuando se separa de sus crías. Lo único que sentí fue que el aire entraba limpio hasta el fondo de mis pulmones, sin encontrar el obstáculo del dolor, sin chocar contra la decepción. El esternón todavía me daba punzadas ocasionales, pero el hueso estaba soldando, y soldaba de la misma manera en que se unen 2 vigas de metal bajo la llama azul de un buen soplete, haciéndose más grueso y más resistente justo en la cicatriz. Los siguientes 3 meses en el Hotel Gran Imperio fueron mi verdadera sala de recuperación. No volví a encender mi teléfono viejo. Le pedí a Berenice que me comprara uno nuevo, con un número que solo conocían ella, el licenciado Morales y el gerente de mi firma contable. Me dediqué a sanar con la disciplina de un capataz de obra. Caminaba por los pasillos alfombrados, luego por el vestíbulo y finalmente por el parque central frente al hotel. Aprendí a disfrutar del silencio. Descubrí que el mundo está lleno de cosas maravillosas cuando no tienes que cargar con el peso de 5 adultos irresponsables sobre tus hombros. Comencé a comprar ropa que me gustaba de verdad, no solo faldas grises para aguantar las manchas de polvo y grasa de la ferretería. Me mandé a hacer 3 trajes a la medida, de colores vivos, azul marino, rojo cereza y verde olivo. La vejez no tiene por qué ser un uniforme de colores tristes. La sociedad quiere que las mujeres mayores nos volvamos invisibles, que nos difuminemos en las paredes de las casas de nuestros hijos, tejiendo
o cuidando nietos hasta volvernos transparentes. Yo me negué a ser un fantasma. Yo era Hortensia, y mi presencia ahora ocupaba espacio, exigía respeto y caminaba con la frente en alto. Pero vivir en un hotel, por más lujoso que fuera, no era mi estilo definitivo. Necesitaba mi propio territorio. Le di instrucciones precisas a Morales. Vendimos la inmensa y fría casa de la colonia Vista Hermosa al hospital, formalizando el fideicomiso, y con una parte de mis fondos líquidos compré una propiedad a mi medida. Era una casa de un solo piso en el barrio de Los Fresnos, una zona tranquila, llena de árboles viejos y aceras anchas. No tenía escaleras que me recordaran mis límites físicos. Tenía ventanales inmensos que dejaban entrar el sol de la mañana, un jardín trasero espectacular y un pequeño anexo que mandé a acondicionar no como cuarto de servicio, sino como un taller de carpintería personal. Berenice, mi enfermera de hierro, aceptó quedarse conmigo como mi asistente y dama de compañía, con un sueldo que superaba por mucho lo que ganaba en la agencia. Nos mudamos un martes por la mañana. Cuando entré a mi nueva casa, oliendo a pintura fresca y a madera de cedro, supe que había construido mi propio paraíso terrenal. No había fotografías de mis hijos en las paredes. En su lugar, colgué cuadros de paisajes que siempre quise visitar y un gran reloj de péndulo que marcaba mis propias horas, no las de los demás. A los 6 meses de mi operación, cuando el cardiólogo me dio el alta definitiva y me dijo que mi corazón funcionaba como el de una mujer 20 años más joven, decidí que era momento de salir a revisar mis inversiones emocionales. La primera parada fue el Hospital General. Llegué en un automóvil cómodo que contrataba por horas, manejado por un chofer discreto. Entré por las mismas puertas automáticas de cristal por las que me había escapado medio año atrás, encorvada y pálida. Esta vez caminaba derecha, usando mi traje sastre rojo cereza, apoyada apenas en un bastón de madera de nogal que usaba más por elegancia que por necesidad. El olor a desinfectante barato de limón seguía ahí, impregnado en las paredes, pero ya no me provocaba náuseas. Subí al ala de cardiología. El director del hospital, un hombre calvo de anteojos redondos, me estaba esperando en el pasillo junto con la jefa de enfermeras. Cuando me vieron, me saludaron con una reverencia que rozaba la devoción. El fideicomiso Hortensia llevaba 4 meses operando. Me guiaron por el pasillo hasta un área que antes era un almacén húmedo y oscuro. Ahora, la puerta tenía una placa dorada brillante. Al abrirla, vi la nueva sala de descanso del personal de enfermería. Tenía sillones reclinables ergonómicos, una cocina integral equipada con máquinas de café de verdad, microondas nuevos, casilleros amplios y baños con duchas de agua caliente. Pero lo más importante no era la pintura ni los muebles. Lo más importante estaba sentada en uno de esos sillones, tomando un vaso de agua durante su breve descanso. Era Lidia. Cuando me vio entrar, casi deja caer el vaso. Se puso de pie de un salto, limpiándose las manos en su uniforme blanco, mirándome como si estuviera viendo una aparición milagrosa. Yo le sonreí, me acerqué a ella y le tomé las manos. Seguían siendo las mismas manos suaves y compasivas que me habían limpiado la espalda cuando yo sentía que no valía nada. «Señora Hortensia», balbuceó Lidia, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Está usted hermosa, está tan recuperada». Todo esto, nos dijeron que fue una donación anónima de una paciente, pero cuando vi el nombre del fideicomiso en los recibos de nuestros bonos mensuales, yo supe que era usted. «No hay nada que agradecer, Lidia», le respondí, apretando sus manos con firmeza. En mi negocio, siempre aprendí que los cimientos fuertes son los que sostienen el edificio. Ustedes son los cimientos de este lugar. Los médicos se llevan la gloria, pero ustedes limpian la sangre, aguantan el mal humor y hacen la pregunta correcta en el momento exacto. Usted me devolvió la dignidad con un simple jabón de glicerina. Esto es pura lógica comercial. Pagué mis deudas. Lidia asintió, tragando saliva para no llorar frente a sus compañeras. Nos dimos un abrazo corto, honesto, sin el dramatismo falso que tanto detesto. Salí de ese hospital sintiendo que mi dinero por fin estaba haciendo el trabajo que debía hacer, premiar a los que se parten el lomo. Mi segunda parada fue en el corazón del viejo barrio, a 2 cuadras de mi antigua ferretería.
Le pedí al chofer que estacionara el auto frente a una pequeña cafetería desde donde se veía perfectamente la esquina del local comercial. Pedí un café expreso doble y me senté junto a la ventana. Desde ahí observé el gran letrero de lámina. Ya no decía solamente Ferretería El Tornillo. Ahora, con letras recién pintadas en un amarillo brillante, se leía Ferretería El Tornillo, Sucesores y Don Ramón. La fachada estaba limpia, libre de los grafitis que antes la manchaban. Los bultos de cemento estaban apilados con una precisión militar en la acera. Y ahí estaba él, Don Ramón. Llevaba su delantal de lona gruesa, pero su postura era diferente. Ya no era el empleado que bajaba la cabeza cuando entraba el cliente. Era el patrón. Lo vi dar instrucciones a dos muchachos jóvenes que descargaban un camión de varillas. Lo vi atender a un contratista, gesticulando con seguridad, riendo a carcajadas. El hombre parecía haber rejuvenecido 10 años. No crucé la calle. No fui a saludarlo. No era necesario. Entrometerse en el éxito ajeno es de mala educación. Yo le había entregado los ladrillos, pero él estaba construyendo su propio imperio, y yo no iba a robarle ni un segundo de su gloria con mi presencia. Me tomé mi café, dejé un billete generoso debajo de la taza y regresé a mi vida. La transformación estaba casi completa, pero el cuadro no estaría perfecto sin saber qué había pasado con las piezas defectuosas que saqué de mi inventario. De eso se encargaba el licenciado Morales. Morales me visitaba el primer viernes de cada mes. Se sentaba en la terraza de mi nueva casa. Berenice nos preparaba limonada con hierbabuena de nuestro propio jardín, y él me daba el reporte detallado del desastre, como quien lee las noticias internacionales. Yo lo escuchaba mientras lijaba pequeñas piezas de madera para los comederos de aves que estaba construyendo en mi taller. No pudieron hacer nada, Hortensia, nada de nada, me contó Morales una tarde de octubre, riéndose por lo bajo mientras revolvía el hielo de su vaso. Ernesto intentó apelar la decisión del juez sobre tu salud mental, pero el colegio de psiquiatras lo amenazó con una sanción por perjurio. Al quedarse sin tu cuenta de gastos de representación, no pudo pagar la renta de su despacho de lujo en la zona financiera. Tuvo que mudarse a una oficinita de 2x2 en el centro. Me dicen que ahora lleva casos de divorcios express y multas de tránsito para poder pagar la colegiatura de sus hijos. Soplé el aserrín de una pequeña tabla de cedro, asintiendo con calma. El gran abogado al fin estaba aprendiendo a litigar en las trincheras, donde se gana el dinero de verdad. ¿Y Carmela?, pregunté, eligiendo una lija de grano más fino. Carmela es la comidilla de su club social. Como la casa de Vista Hermosa pasó al hospital, el marido tuvo que pedir un préstamo para alquilar un departamento. Carmela ha estado vendiendo sus bolsos de diseñador y sus zapatos italianos por internet. La semana pasada la vieron haciendo fila en el supermercado con cupones de descuento. Dicen que ya no tiene muchacha de servicio y que le tocó aprender a usar la lavadora. Sonreí. Los dedales de plata que le heredé seguramente le estaban sirviendo de adorno inútil en su nueva realidad sin sirvientas. Julián consiguió trabajo, continuó Morales. Y esa noticia sí me sorprendió lo suficiente como para dejar la lija sobre la mesa. Al quedarse sin tu respaldo para sus supuestos negocios millonarios, los cobradores le empezaron a respirar en la nuca. Terminó aceptando un puesto de supervisor de turno nocturno en una fábrica de plásticos. Marca tarjeta a las 10 de la noche y sale a las 6 de la mañana. Me dicen que ha perdido la barriga y que anda con ojeras, pero que lleva 3 meses sin pedir un solo préstamo. Mira tú por dónde. Resulta que sí sabía trabajar cuando no tenía el colchón de mamá para amortiguar sus caídas, comenté, dándole un sorbo a mi limonada. Silvia es un caso aparte, dijo Morales, acomodándose los lentes. El marido la amenazó con el divorcio cuando las tarjetas rebotaron. Para no perder su estatus, empezó a hornear pasteles en su casa para venderlos entre sus amigas ricas, y adivina qué usa para no mancharse la ropa fina. Mis viejos delantales de lona, completé la frase, sintiendo una carcajada burbujeando en mi pecho. Exacto, los delantales manchados de grasa y pintura que le heredaste. Al principio le daba vergüenza, pero ahora resulta que sus clientas creen que le da un toque rústico y artesanal a su negocio. La mujer se la pasa batallando con la harina y el horno todo el día. Me recosté en mi mecedora de mimbre, mirando cómo el sol de la tarde bañaba de luz dorada las bugambilias de mi jardín.
El panorama era perfecto, una simetría poética que ni el mejor novelista podría haber diseñado. Falta uno, Morales. ¿Qué hay del niño de la casa? ¿Qué hay de Gustavo? Morales soltó una carcajada franca, de esas que salen del estómago. Ese es el mejor de todos, Hortensia. Gustavo se quedó sin coche a la semana de la reunión, porque no había pagado el seguro y se lo embargaron. Estuvo encerrado en su departamento deprimido hasta que se le acabó la comida. Un día, don Ramón lo vio llegar a la ferretería. Entró con la cabeza gacha, arrastrando los pies. Fue a buscar su herencia. Don Ramón le entregó la vieja bicicleta de reparto con la llanta ponchada. Gustavo se sentó en la acera, parchó la cámara con sus propias manos, usando un kit de 20 pesos, y se fue pedaleando. Ahora trabaja entregando comida por aplicación. Anda quemado por el sol, sudando la gota gorda, esquivando camiones en el tráfico. Me quedé en silencio un largo rato. Escuchaba el canto de los pájaros en el jardín y el sonido de la madera crujiendo suavemente bajo mi mano. No sentí pena, no sentí remordimiento. Sentí el orgullo feroz de una dueña de negocio que acaba de ver cómo su inversión más desastrosa finalmente comienza a dar rendimientos, aunque sea a palos. No los arruiné, Morales, dije al fin, mirando al abogado directo a los ojos. Los parí por segunda vez. Esta vez sin anestesia, sin mimos y sin la chequera abierta. Les quité la venda de los ojos a la mala. Les enseñé que el dinero no crece en las ramas del árbol genealógico. A sus 40 y tantos años, por fin son adultos. Si me odian por el resto de sus vidas, no me importa. Prefiero que me odien mientras trabajan y se ganan el pan, a que me lloren con lágrimas de cocodrilo frente a un cajero automático. Morales levantó su vaso de limonada a modo de brindis silencioso. Él sabía que yo tenía razón. Cuando cayó la noche y Morales se despidió, entré a la casa. Berenice estaba preparando la cena en la cocina, tarareando una canción vieja en la radio de transistores que teníamos sobre la barra. Fui a mi habitación, encendí la lámpara de la mesita de noche y saqué del cajón mi vieja libreta de cuentas de tapa de hule verde. La abrí. Las hojas centrales, donde había anotado los números de mis hijos, los resúmenes del Viejo Testamento y los días de abandono en el hospital, estaban ahí. Tomé un bolígrafo de tinta negra. Con movimientos firmes y gruesos, tracé una gran X sobre todas esas páginas. Cuenta saldada, inventario cerrado, pasivo liquidado. Volteé la página hacia una hoja limpia, en blanco, la primera hoja en blanco de mi nueva vida. Allí no iba a anotar deudas, ni decepciones, ni números de abogados. Escribí una pequeña lista con mi letra angulosa y segura. 1. Llamar a la agencia de viajes, buscar cabañas frente al mar en la costa norte. 2. Comprar más madera de cedro para el taller. 3. Invitar a don Ramón y a su familia a una parrillada el próximo domingo. Cerré la libreta y la dejé sobre la mesa. Me acerqué al gran espejo de cuerpo entero de mi habitación. Me desabotoné despacio la blusa de seda, dejando al descubierto mi pecho. Pasé las yemas de mis dedos endurecidos por la larga cicatriz vertical que bajaba por mi esternón. Ya no estaba roja ni inflamada. Era una línea blanca, gruesa y orgullosa. Un cierre hermético. La sociedad se equivoca profundamente con nosotras, las mujeres mayores. Creen que nuestros cuerpos arrugados son salas de espera para la muerte. Creen que nuestra mente se vuelve un archivo muerto que nadie consulta. Asumen que nuestro único propósito es ser el abono silencioso para que las nuevas generaciones crezcan cómodas y sin esfuerzo. ¡Qué equivocados están! La vejez no es debilidad. Es la etapa donde ya no tienes que fingir para agradarle a nadie. Es el momento donde el pudor social desaparece y te das cuenta de que tú eres la dueña absoluta de tu tiempo y de tus recursos. Me abotoné la blusa de nuevo, sonriendo al reflejo de la mujer implacable que me devolvía la mirada. Mis 5 hijos creyeron que me tenían controlada, que yo era una herramienta gastada lista para ser arrojada al cuarto de los trastos viejos. El cirujano me cosió el esternón con alambre de acero, pero fui yo quien blindó mi propia vida para que nadie volviera a usarme de escalón.